En el día de hoy que tenemos al científico y filósofo contemporáneo Samael Aumbeor, queremos aprovechar su presencia para hacerle un tipo de preguntas de interés mundial. ¿Nos podría decir usted, doctor Samael Aumbeor, qué es la entropía? Ciertamente, la entropía es un proceso desordenado, involutivo. Incuestionablemente existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos, todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así vemos que después de un largo proceso involutivo llega la muerte. No es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente se producirá cierto desorden involutivo, decadente, en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable. Doctor, ya que mencionó lo de la Tercera Guerra Mundial, los científicos modernos la comentan mucho. ¿Es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial? Eso es indubitable. Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también la tercera. Grandes sabios del pasado ya habían profetizado 3 guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Será un verdadero holocausto atómico, espantoso. Desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la Tercera Guerra Mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es gravísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta Tercera Guerra Mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, seria, espantosa, crisis de valores, etc. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la Tercera Guerra Mundial. Incuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoísmo, odio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos podría decir, doctor Samael Aumbeor,
¿Cómo van a intervenir en esos momentos de conflictos mundiales, ahora que se habla tanto de los extraterrestres, si ellos van a intervenir en nuestro favor o por el contrario van a ayudar más a nuestra destrucción? Bueno, las gentes tienen tantos conceptos sobre esta cuestión de los extraterrestres que bien vale la pena analizar, aunque sea un poquito. En nombre de la verdad diremos que los extraterrestres existen, aunque los escépticos duden. Esto de los extraterrestres está ya completamente demostrado. Ahora, en lo que a mí atañe, les tendré que decir que a mí me consta la existencia de los extraterrestres, porque yo estuve en contacto personal en el Distrito Federal, allá en el desierto de los Leones, con una nave de viajeros intergalácticos. Nunca he contado estas cosas, porque no veo motivo como para estar relatando esta historia a todas horas. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a ustedes en forma enfática es que ellos quieren ayudarnos. Y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que nosotros nos precipitemos en el gran holocausto atómico. Ellos siempre han ayudado a la humanidad. Surcan el espacio por todas partes. No es la primera vez que nos visitan. Siempre nos han visitado y siempre nos seguirán visitando. Indubitablemente no pueden dejarnos abandonados. Tendrán que intervenir para ayudarnos. Son hombres en el sentido más completo de la palabra, pero hombres verdaderos. Hago cierto énfasis en esta afirmación, porque sucede que nosotros los terrícolas somos más bien animales intelectuales, y eso es todo. Doctor, se habla mucho del planeta Hercóbulos o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra? Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Es claro que si el planeta Hercóbulos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercóbulos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Hercóbulos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que Hercóbulos se acerca, ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Hercóbulos. Pertenece a un sistema solar llamado Tilo, y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros. Tal mundo es demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones. Así pues, Hercóbulos traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo, y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen,
¿Qué importa a la ciencia y que a nosotros? Escrito está que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad tengo que decirles a ustedes que Hercólogos está cerca. ¿Nos podría usted decir, doctor Samael Aumbeor, en base a sus planteamientos pues verdaderamente interesantes, en qué consistirá la catástrofe mundial? Bien, vale la pena contestar esta cuestión. Indubitablemente, dice Miguel Nostradamus, famoso astrólogo, que cuando Hercólogos se acerque, se verá en el cielo como dos soles, y esto alarmará a las multitudes. Con el acercamiento de Hercólogos, la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente las ondas electromagnéticas de tal mundo son poderosas. Cuando esto sea, ya la Tercera Guerra Mundial habrá pasado. Entonces, nuestro planeta por esos tiempos estará muy cargado de radioactividad. Dice Miguel de Nostradamus que con la llegada de Hercólogos, todo lo que actualmente existe dejará de existir. También afirma claramente que los astrónomos de aquella época, incapaces de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar, harán planes a lo lindo para el futuro. Tendrán bellos sofismas de distracción, que entonces las gentes confundidas por los sabios terrícolas no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Ahora bien, cada vez que Hercólogos ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe. Llegó al final de la raza lemúrica, y entonces los fuegos de aquel continente entraron en erupción. Y ya sabemos que la Lemuria se hundió a través de 10.000 años de terremotos. Llegó al final de la época Atlántida, y ya sabemos que los habitantes de la Atlántida perecieron devorados por las aguas, según lo dice el diluvio universal, según lo mencionan todos los historiadores religiosos de todas las edades y de todas las épocas. Y viene ahora precisamente al final de nuestra raza aria, para poner punto final a esta civilización degenerada y decadente. La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el castigo final. Esa es la cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus, tal como están escritas en su famoso libro titulado Las Centurias. Que aquellos que nos escuchen tengan la bondad de estudiarse esa obra y verán confirmadas mis afirmaciones. Así pues que la base fundamental de la gran catástrofe estará en la llegada de Hercólogos. Los astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos, y en todos los observatorios del mundo ya está pintada la catástrofe, está dibujada en los distintos mapas cósmicos. Si actualmente no se le está haciendo mucha publicidad a esta cuestión, es para evitar la psicosis colectiva.
existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos, colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones obviamente se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna. ¿Qué es la transmutación? Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que legítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamel. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamel, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del templo de Nuestra Señora de París símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido pues un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente junto con su esposa Perrinaille. Posee el elixir del arca vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste. Mucho se ha escrito en revistas como Duda, Testimonios de lo Insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la esfinge? Interesante pregunta.
La esfinge ciertamente simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras del león representan el fuego, las alas representan el aire, la cabeza de hombre representa el agua, las patas del toro representan la tierra. Antiguamente la esfinge estaba coronada con una corona de 9 puntas para simbolizar la novena esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída del Atlántico. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonce, y posteriormente se le estableció definitivamente en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho con gran acierto que la contraparte sutil o espiritual de esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deituso muy especial que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la esfinge. Ella permanece allá en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la esfinge es el hombre mismo. Y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge, él lo indica. Mas cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir todos los misterios de la esfinge se vuelve un sabio. Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos en estos momentos ¿a dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo? ¿Van al plano astral o mundo de los sueños, o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la cuarta vertical, la cuarta dimensión. En el citado triángulo puede uno perderse en la cuarta vertical. Es decir, en ese triángulo por ti citado, algunos aviones han perforado la cuarta dimensión, o mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la cuarta dimensión. El que penetra por tal puerta ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la cuarta dimensión existe una humanidad completamente paradisíaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas. Pero, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Doctor, finalmente he observado minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica? Ciertamente que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Obviamente, la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente, dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir
por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía cargadora, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Caldea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botán asegura en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto, por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botán mismo exclama diciendo: soy una serpiente. Así también exclamaban los celtas y los druidas. Así que la serpiente es un poder ígneo, flamígero, que está relacionado íntimamente con el sexo y que los indostanes llaman kundalini. Sube por el canal medular espinal de la secta gnóstico hasta el cerebro, cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta castidad. Entonces resplandece maravillosamente dentro del aura del universo. La serpiente tiene poder para darnos la sapiencia.